Experiencias de un forense. Comencé mi carrera como médico forense en el Instituto Forense de Santa Aurelia, un lugar que en mis primeros días se me antojaba amplio y desolado. Había pasado muchos años estudiando y preparándome para enfrentar todo tipo de situaciones, con la firme convicción de que nada podría conmoverme con facilidad. Sabía que trabajar con cadáveres exigía fortaleza mental y emocional. Esperaba encontrarme con escenas desagradables, enfermedades extrañas y accidentes trágicos. Sin embargo, nada me había preparado para las experiencias que viví durante mis primeros turnos de noche, esas que todavía me persiguen y me provocan escalofríos cada vez que las recuerdo. El edificio se encontraba a las afueras de la ciudad, rodeado de una soledad que resultaba oprimente durante la noche. Por el día, varias unidades de la policía local y ambulancias llegaban con un ritmo casi constante, pero una vez caía el sol, la actividad disminuía y únicamente permanecíamos en el interior dos personas, yo y mi ayudante, un residente que cumplía su servicio. Durante aquel primer mes me acompañó Víctor, un joven que aparentaba tener nervios de acero. Siempre sonreía y buscaba entablar conversación para hacer más llevaderas las largas noches. Parecía tan inalterable como yo pretendía ser, o al menos eso creí en un inicio. Mi jornada nocturna empezaba alrededor de las 10 de la noche. Revisábamos que los equipos estuvieran listos, comprobábamos las gavetas donde se almacenaban los cuerpos y verificábamos el papeleo de los casos que llegarían. Luego, nos acomodábamos en la sala de autopsias y esperábamos a que cualquier suceso llegara por la puerta principal. Algunas noches pasaban con tranquilidad, entre registros rutinarios y charlas intrascendentes, pero otras traían consigo historias cargadas de una oscuridad casi tangible. El primer incidente extraño ocurrió a la segunda semana de trabajo. Esa noche, la temperatura había descendido a niveles inusuales y el aire acondicionado del edificio emitía ruidos metálicos que se mezclaban con el tic-tac de mi reloj de pared. Estábamos atendiendo a la autopsia de una mujer que había sido encontrada sin vida en su apartamento. La causa preliminar apuntaba a un ataque cardíaco. Mientras yo abría su cavidad torácica, escuché un golpeteo leve. En un principio lo atribuí al ruido de algún conducto de aire, pero entonces noté que se repetía en un patrón constante, como si alguien llamara desde dentro de un cajón metálico. Víctor también se dio cuenta porque me miró con el ceño fruncido, pero ninguno quiso admitir que sentía pánico. Le hice una seña para que verificara la fuente del ruido. Con pasos cautelosos, avanzó entre las camillas y gavetas de refrigeración, y yo me quedé esperando, con las manos todavía dentro del cuerpo abierto de la señora. El silencio que siguió duró 1 o 2 minutos, pero se me antojó eterno. De pronto, el golpeteo cesó sin explicación. Víctor revisó todas las compuertas y no encontró nada fuera de lo habitual. Aquella fue la primera vez que una pequeña corriente de miedo comenzó a recorrer mi espalda. Aún así, nuestra rutina continuó. Las autopsias se sucedían y debíamos mantener la mente fría. Fuera cual fuera el origen de aquellos golpes, no íbamos a permitir que nos distrajera demasiado. Me repetía que, en una edificación tan antigua, los ruidos eran habituales y podían deberse a múltiples razones perfectamente lógicas. Pero mis nervios se mantenían en una tensión sutil que no lograba sacudirme de encima. Lo peor vino un par de días después, cuando recibimos la llamada del Servicio de Emergencias Forenses, SEMEFO, informando que traerían los cuerpos de 2 personas que habían muerto en un accidente automovilístico. Fue una noche frenética, llena de idas y venidas de gente que dejaba formularios y recogía informes. Parecía un vaivén constante de pasos que se arrastraban por los pasillos, mezclados con el eco de las puertas que se abrían y se cerraban. Cuando por fin nos quedamos solos, ya era cerca de la medianoche. Disponíamos de 2 camillas ocupadas, en una yacía un hombre de avanzada edad al que estábamos examinando por un posible suicidio. En la otra, acababa de ser depositado el cuerpo de un joven ciclista atropellado. Se decía que lo había embestido un automóvil a gran velocidad. Aquel chico llegó cubierto con una sábana, con rastros de sangre en brazos y piernas. Apenas tuve tiempo de detenerme a observarlo porque aún estaba inmerso en la autopsia del anciano. Mientras tanto, Víctor se encargaba de preparar al ciclista para el procedimiento.
El ambiente no tardó en llenarse de ese olor acre que combina sangre reseca y desinfectante. En los momentos de relativa calma, yo me entretenía preguntándole a Víctor sobre su vida personal. Siempre me pareció conveniente romper el silencio con temas ligeros, lo que nos permitía a ambos alejarnos de la oscura realidad que nos rodeaba. Esa noche le pregunté cómo iban sus asuntos familiares, pues me había comentado que su padre estaba enfermo. Su respuesta fue casi automática, me dijo que todo iba mejorando y que se sentía tranquilo por ello. Sin embargo, su tono de voz sonaba extraño, como si detrás de su serenidad se escondiera un peso inmenso. A medida que continuábamos con nuestro trabajo, el ambiente se volvió aún más pesado. En un momento, sin darme cuenta, quedé de espaldas a Víctor. Seguía ocupándome del anciano, suturando incisiones y tomando muestras de tejidos. De pronto, escuché la voz de Víctor romper el silencio. Sonaba apagado, sombrío. Comenzó a lamentarse de una manera que jamás le había oído antes. Habló de que amaba a su familia, pero sentía que no volvería a verlos. Era como si se despidiera. Sus palabras eran tristes y desconsoladas. Sentí la sangre helarme al escucharlo, y giré con la intención de preguntarle si se encontraba bien o si acaso estaba llorando. Lo que vi me dejó paralizado. La camilla donde reposaba el joven ciclista estaba vacía. Ya no vi rastro de Víctor, ni de nadie más. Solo el cuerpo del anciano, en la otra mesa. La desesperación y el miedo me envolvieron. Tuve el impulso de llamar a gritos a mi asistente, pero una sensación de parálisis me mantuvo con la boca semiabierta. Justo entonces, escuché pasos en el pasillo y Víctor apareció por la puerta, sujetando su teléfono celular. Me dijo, con absoluta normalidad, que había salido a contestar una llamada de su madre y que sentía haberme dejado solo. Me notó pálido, con el pulso acelerado. Me preguntó qué sucedía. Apenas pude negar con la cabeza y balbucear que no pasaba nada, intentando aparentar que todo estaba bajo control. Me moría de ganas de contarle lo que había presenciado, pero no quería alterarlo ni sonar como un loco que pierde la cordura en su primer mes de trabajo. Al día siguiente, regresé a casa con un nudo en la garganta. Intentaba convencerme de que lo que viví fue solo producto de la fatiga o un truco macabro de mi mente, influida por la atmósfera del lugar y el cansancio acumulado. Pero me asaltaban los detalles, el tono inconfundible de la voz de Víctor, la sensación de vacío al voltear y no encontrar su figura, la soledad en la sala de autopsias. Recordé entonces el cuerpo del joven ciclista, su rostro salpicado de sangre y la imagen de la camilla sin él encima. Esa noche me costó conciliar el sueño, y cuando lo logré, tuve pesadillas donde el joven me miraba con ojos llenos de reproche, como si no aceptara que yo fuese incapaz de ayudarle en aquel momento. La historia podría haberse quedado en ese suceso aislado, si no fuera porque, semanas después, acontecieron hechos aún más perturbadores. Una noche recibimos el cadáver de una mujer embarazada que había fallecido tras una caída por las escaleras de su hogar. La autopsia requería cuidado especial, pues el caso involucraba la posible negligencia de su pareja. El ambiente ya era suficientemente tenso, y encima, el aire acondicionado volvía a emitir aquel chasquido metálico. Víctor y yo nos pusimos manos a la obra. Yo me encargué de examinar el estado de los órganos vitales mientras él tomaba registros fotográficos. Entrados en la madrugada, cuando el cuerpo de la mujer estaba abierto sobre la mesa, me invadió la sensación de que alguien nos observaba desde la puerta. Levanté la vista varias veces sin encontrar nada. Le comenté a Víctor que quizá era nuestra imaginación, que estábamos sugestionados. Él sonrió con nerviosismo, pero en sus ojos reconocí el mismo terror que me atenazaba a mí. No dijimos nada más. Minutos después, mientras yo retiraba el útero para la evaluación, un sonido parecido a un suspiro recorrió la sala. Sentí los vellos de mis brazos erizarse. Parecía la respiración contenida de alguien que observa una escena horrorosa. Me detuve en seco y miré a mi alrededor sin comprender de dónde procedía. Víctor estaba pálido, con la cámara en la mano. Le pregunté si lo había escuchado y asintió, con los labios apretados, sin atreverse a pronunciar palabra. En ese momento, volví a sentir esa mirada anónima, casi tangible, rastreando cada uno de mis movimientos.
Quise salir corriendo de ahí, pero la responsabilidad me ató al lugar. Tras terminar y limpiar todo rastro de sangre, quedamos en silencio un buen rato. Yo no quería confesar mi pánico y Víctor parecía demasiado asustado como para sacar el tema. Aún así, noté que, cuando se acercaba a la mesa de autopsias, lo hacía con la respiración entrecortada. Después de varios minutos, salió a tirar las bolsas con residuos. Me quedé completamente solo, con el cadáver de la mujer frente a mí y el eco punzante de ese suspiro espectral martillando en mi mente. Es difícil describir la sensación de saberse observado por algo que no se puede ver. Sentí escalofríos al notar que, en su rostro, la mujer muerta mantenía un gesto de angustia, como si en el último segundo de su vida algo terrible la hubiera sorprendido, algo tan oscuro como lo que ahora parecía flotar en aquella sala. Cuando por fin llegó el amanecer, sentí cierto alivio. Las guardias diurnas siempre traían movimiento y vida al lugar, peritos y enfermeros corriendo de un lado a otro, las máquinas de café encendidas, conversaciones cruzadas por los pasillos. Ese bullicio disipaba la tensión acumulada en la noche. Sin embargo, en mi mente seguía viva la silueta de esas experiencias macabras que solo presenciábamos nosotros. Comencé a cuestionar si había tomado la decisión correcta al elegir aquella especialidad. Aunque adoraba la medicina legal y sentía pasión por descubrir verdades ocultas detrás de cada muerte, me preguntaba si podría soportar la noche en soledad, a merced de presencias que parecía que solo nosotros percibíamos. Con el tiempo, cada vez que escuchaba un lamento, un susurro o incluso un leve crujir en la morgue, me preguntaba si provenía de alguna ánima que no había encontrado descanso. Algunas personas creen que los cuerpos son simples recipientes vacíos y que no hay alma vagando a su alrededor. Quiero creerlo también, pero mis experiencias sugieren lo contrario. Hay momentos en los que siento una tristeza enorme por las historias que descubro al realizar una autopsia, vidas truncadas, promesas rotas, planes que jamás se cumplirán. Me he topado con adolescentes cuyos ojos reflejan terror, abuelos que parecen guardar secretos en sus pómulos fríos, e incluso niños que al partir dejan en el aire un llanto contenido que mi imaginación no logra evitar. De todos los sucesos que he vivido en este lugar, el que involucra al joven ciclista es el que más me atormenta. Me resulta imposible no estremecerme al recordar su voz confundiéndose con la de mi ayudante, como si hubiese usado su cuerpo o tal vez proyectado su imagen a manera de engaño. Lo que dijo, que extrañaría a su familia y a su novia, me llenó de conmiseración. Era un muchacho con toda la vida por delante y terminó en la camilla de la morgue, sin que nadie pudiera socorrerlo a tiempo. Más allá del miedo, siento también un profundo pesar. Cuando lo recuerdo, me imagino a un espíritu que aún quiere explicar lo que pasó o pedir un último adiós. Han pasado varios años desde aquel primer trabajo nocturno en el Instituto Forense de Santa Aurelia. Muchas cosas han cambiado, incluidos mis ayudantes y mis horarios, pero el recuerdo de esas visiones permanece. A veces llego a pensar que cierto tipo de facultad extrasensorial me acompaña, otras veces me convenzo de que todo responde a la sugestión de un lugar cargado de muerte y a la culpa que nace al ver tantos destinos interrumpidos. Quizás ambas teorías tengan algo de verdad. Lo único seguro es que, cada vez que el reloj marca la medianoche y permanezco cerca de esas mesas metálicas, escucho una suerte de murmullo colectivo. No siempre logro precisar su fuente, pero siento que algo o alguien me observa. Es una presencia latente, como si todo lo que he visto y sentido en ese sitio hubiera dejado una huella imborrable. No puedo negar que todavía me produce insomnio y me hace dudar de mi Tempel. Irónicamente, este trabajo, que me enseñó a ser inmune a la sangre y a la muerte, también me mostró el lado más inquietante de lo desconocido. Quizás continúe desempeñándome en este oficio por muchos años más, o tal vez decida marcharme antes de que estos episodios consuman mi cordura. Si cual sea mi decisión, hay algo que sé con certeza: quienes entran a la morgue no siempre se van del todo. Algunos se quedan, invisibles y silenciosos, esperando una oportunidad para manifestarse en la oscuridad de la noche. Y uno nunca sabe a quién escuchará hablar desde detrás de su propia espalda, ni qué palabras de despedida se aferrarán al aire antes de que las primeras luces del amanecer disipen las sombras que merodean en este lugar. La risa sombría.
Mi nombre es Germán y he sido médico forense durante más de 15 años. A lo largo de mi carrera, he trabajado en distintas ciudades y en morgues con condiciones muy variadas. He visto cuerpos en todo tipo de estados, desde los fallecidos en accidentes atroces hasta aquellos que se aferraban a la vida con enfermedades implacables antes de sucumbir, y creía que nada podía perturbar mi temple. Sin embargo, hubo un lugar específico donde pasé unas noches tan escalofriantes que, hasta el día de hoy, no he vuelto a sentirme en calma cuando escucho pasos en la soledad de la madrugada. Llegué a trabajar a esa morgue hace varios años. El lugar se ubicaba en un edificio antiguo, algo lúgubre, con corredores largos y techos altos que parecían amplificar cada eco y cada susurro. Yo había asumido el turno nocturno junto con un compañero llamado Franco. Para mí, los muertos siempre habían sido un lienzo de historias silenciadas por el tiempo, pero rara vez eso me había generado angustia. Francamente, me gustaba la tranquilidad de la noche y la oportunidad de adentrarme en los misterios del cuerpo humano sin la ajetreada supervisión diurna. Las primeras semanas todo fue rutinario. Al caer la medianoche, nos llegaban cadáveres de personas sin familia, accidentadas o víctimas de muertes repentinas. Cumplíamos los protocolos, registrábamos detalles y luego los dejábamos en las cámaras frías. La rutina no me alteraba y Franco parecía cómodo con su labor, aunque a veces confesaba que le inquietaban las instalaciones. Decía que ese edificio cargaba con historias viejas, que en sus cimientos habitaban energías extrañas. Yo siempre respondía que eran ideas sugestionadas por el ambiente, típicas de los lugares con luz tenue y olor a desinfectante. Cierta noche, cerca de la 1 de la mañana, el equipo de recolección trajo un cuerpo bastante deteriorado. Era el de una anciana en avanzado estado de descomposición. Los encargados del levantamiento nos comunicaron que vivía sola, sin familia conocida, y que fueron los vecinos quienes habían alertado a las autoridades por el hedor insoportable que emanaba de su casa. Al abrir la bolsa, el olor era penetrante y tuvo que llenarse el ambiente de desinfectantes para poder respirar con normalidad. Esa noche tuve la impresión de que algo denso flotaba en el aire, un presentimiento de incomodidad que, aunque no lo expresé en voz alta, me pareció sobrecogedor. Procedimos a realizar la autopsia. Para Franco, que llevaba poco tiempo en el oficio, fue un verdadero desafío soportar el hedor y el aspecto irreconocible del rostro. La piel se había fundido en tonalidades violáceas y negruzcas, uno de los ojos parecía hundido en la cuenca, mientras el otro colgaba de manera inquietante. Fue un procedimiento largo, pero al finalizar, colocamos el cuerpo en una de las cámaras frías y nos aseguramos de cerrar bien la puerta, incluso con un candado adicional, pues ese compartimento en particular tenía una traba defectuosa y no queríamos arriesgar que se abriera accidentalmente. Después de aquello, nos tomamos un descanso en una pequeña sala contigua. Bebimos café para disipar el cansancio. Franco se veía pálido y me confesó que jamás había trabajado con un cadáver tan deteriorado y que le inspirara un mal presentimiento tan fuerte. Sentí la misma inquietud, pero traté de no compartirle mis dudas. Lo atribuía que era la primera vez que trataba con un cuerpo en ese estado de putrefacción. Pasadas las 2 de la mañana, empezó algo que nunca había vivido en mis 15 años de servicio. De un momento a otro, el ambiente se volvió extremadamente pesado. Tuve la clara sensación de que nos observaban desde algún rincón, pero no había nadie allí, únicamente aquel silencio denso y el rumor de los refrigeradores en funcionamiento. Sentí un leve mareo y Franco me miró con cara de alarma. Antes de que pudiera decirle algo, escuchamos un chirrido metálico. Era el rechinar de una puerta que se abría. Identificamos de inmediato que provenía del cuarto frío. Sin intercambiar palabras, nos miramos con desconcierto. Nunca antes había ocurrido que una de esas puertas se abriera por sí sola, menos con un candado de por medio. Caminamos hacia allá intentando conservar la calma. Al llegar, vimos que la puerta perteneciente a la anciana estaba entreabierta. Mi corazón dio un vuelco. Franco me preguntó, en un susurro quebrado, si estaba seguro de haber cerrado todo correctamente. Le contesté que sí, que incluso había comprobado 2 veces la traba. Él me miró con terror en los ojos. Franco comenzó a balbucear que eso no podía ser posible.
Un pensamiento irracional me recorrió. Tal vez la morgue era tan vieja que el candado no sirvió. Quise creerlo. Cerré la puerta otra vez, comprobé la cerradura y sugerí que volviéramos a nuestro descanso. Sin embargo, era evidente que algo se había quebrado en la atmósfera. Volvimos a la sala de café, pero Franco no podía olvidar lo que acabábamos de ver. Tampoco yo. El silencio se hacía cada vez más incómodo. Después de un rato, Franco se levantó para ir al baño. Pasaron unos minutos y, de pronto, escuché que gritaba mi nombre con un tono de pánico. Corrí por el pasillo temiendo lo peor. Cuando entré al baño, lo vi parado junto a los lavabos, mirando fijamente hacia la última puerta. Su rostro estaba desencajado. No podía articular palabra y apenas señaló con el dedo tembloroso. En un murmullo apenas audible, mencionó que había visto a la anciana reflejada en el espejo, parada en la entrada de aquel baño, observándolo con un ojo vacío y otro negruzco, igual que cuando la examinamos. Fue tan contundente su miedo que, por primera vez, sentí un frío punzante recorrer mi espina dorsal. Él juraba que la había visto moverse, como si hubiera un odio ancestral en aquella mirada. Traté de calmarlo argumentando que estaba sugestionado por lo ocurrido con la puerta y por el mismo aspecto del cadáver. Le dije que se tomara la noche libre y que yo me encargaría del resto de las autopsias. Él no quería dejarme solo, pero estaba en tal estado de conmoción que insistí en que se marchara. Antes de irse, me miró con una expresión de impotencia y me pidió que por favor me cuidara, asegurando que lo que vio no fue un espejismo. Yo estaba nervioso, aunque no lo demostré demasiado. Sin embargo, el solo recuerdo de aquella puerta abierta comenzó a afectarme. Aún así, volví a mi estación de trabajo y traté de concentrarme. Había pasado aproximadamente una hora y me concentraba en un nuevo procedimiento cuando las luces empezaron a parpadear. Creí que se trataba de un problema con la conexión eléctrica del viejo edificio. Cada vez eran más intensos los parpadeos, hasta que todas las luces se apagaron por completo. Me quedé a oscuras, solo con mi teléfono a mano. Me dirigí con la linterna encendida hacia los fusibles, atravesando pasillos que, en ese momento, me parecieron infinitos. De pronto, al girar por un pasillo angosto, distinguí una figura que se perfilaba levemente en la penumbra. Al enfocarla con la linterna, la vi. La anciana estaba sentada sobre una de las camillas, con la misma expresión cadavérica y unos labios retorcidos en una leve sonrisa. Por un segundo me congelé, incapaz de respirar. Sin previo aviso, soltó una risa quedamente estridente, casi un jadeo retorcido. Fue un sonido que me heló la sangre. Mis piernas reaccionaron antes que mi mente. Me di la vuelta y corrí. Justo entonces regresó la luz y, con el corazón a punto de salirse de mi pecho, volví la mirada para confirmar lo que creía haber visto. La camilla estaba vacía, no había rastro de nada. Intenté calmarme, pero el sudor frío recorría mi frente. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Llamé de inmediato al director de la morgue, el doctor Chacón, y le pedí que viniera de urgencia porque pensaba retirarme del lugar. Esperé en el estacionamiento, negándome a entrar de nuevo. Al llegar, el doctor me encontró temblando, y aunque procuré mantener la compostura, mis ojos lo dijeron todo. Le conté a grandes rasgos lo sucedido. Él, en lugar de burlarse, pareció entender mi miedo y me pidió que entráramos juntos a revisar. Lo acompañé con recelo. Fuimos primero al cuarto frío. La puerta seguía cerrada con candado, y la anciana, aparentemente inerte, descansaba en la misma posición en que la dejamos. Nada fuera de lugar. Me permitió marcharme y se quedó para cubrir mi puesto el resto de la madrugada. Al día siguiente, al volver por la noche, el doctor me dijo que él también experimentó sucesos inquietantes, escuchó pisadas cuando estaba solo y, sobre todo, el sonido de una risa femenina procedente de las cámaras frías. Decidió investigar un poco más sobre aquella anciana, pues quería asegurarse de que no estuvieran generándose fantasías colectivas, pero tampoco quería pasar por alto lo extraordinario de los hechos. Descubrió que la mujer, a quien llamaré Benedicta, era rechazada por los vecinos de la cuadra donde vivía. Todos la tachaban de bruja, practicante de rituales oscuros.
Afirmaban haber escuchado extraños cánticos en las madrugadas y haber sentido presencias aterradoras cuando pasaban cerca de su casa. Un hombre que vivía en la misma calle le contó al doctor que más de una vez se vieron gatos mutilados y gallinas muertas en la basura de Benedicta y que corría el rumor de que ella las sacrificaba en ofrendas perturbadoras. Nadie se acercaba a visitarla. Los vecinos pensaban que era capaz de maldecir a cualquiera que la ofendiera. Hubo algunos accidentes en el barrio, muertes súbitas de personas que supuestamente tuvieron algún altercado con ella, y con el tiempo se le atribuyó todo tipo de desgracias. Nadie quería meterse con la anciana por temor a sufrir un destino similar. Por eso nadie reclamó su cuerpo, y tardaron días en descubrir su deceso. El doctor, atando cabos, sintió que el ambiente en la morgue se había tornado tan malsano que lo mejor era deshacerse del cuerpo cuanto antes. La energía que emanaba de esa anciana parecía trascender lo explicable. Llegó a un acuerdo con las autoridades para acelerar el proceso de incineración, dado que no había familiares ni dolientes. Yo, al enterarme, sentí un alivio extraño mezclado con terror, porque parte de mí temía que incluso la incineración no fuera suficiente para liberarnos de su influjo. Esa misma noche, tras cumplir los trámites pertinentes, incineramos el cadáver. Mientras observaba cómo las llamas devoraban los restos, sentí una respiración agitada en mi nuca, aunque volteé y no había nadie. El fuego chisporroteó de manera inusual, como si expulsara ráfagas de aire cortante, y tuve la impresión de oír un susurro maldito. No lo comenté con nadie, pero mi corazón martillaba con tanta fuerza que pensaba que me desvanecería de inmediato. Desde aquella noche, la morgue pareció recobrar su habitual quietud. Ya no se oían pasos extraños ni risas escalofriantes. Franco regresó a su rutina, intentando no hablar demasiado de lo ocurrido. Ambos sabíamos lo que vimos, lo que sentimos. El doctor Chacón dejó constancia en un informe especial que justificó con fenómenos extraños por desperfectos eléctricos, aunque los tres compartíamos una verdad distinta que nunca se registró oficialmente. Durante los siguientes 4 años, trabajé allí y jamás volvió a ocurrir algo parecido. Sin embargo, nunca olvidé el escalofrío que recorría mi cuerpo al pasar frente a la cámara donde había permanecido aquella anciana. Aún después de su incineración, a veces sentía una presencia. No era constante ni asfixiante, pero por momentos me parecía oír un leve murmullo en el aire, como un eco latente de un resentimiento que se rehusaba a esfumarse del todo. He tenido mi cuota de experiencias duras en la vida. He revisado cadáveres de víctimas que sufrieron crímenes horribles y accidentes funestos. Pero nada se compara a la tensión casi sobrenatural que me envolvió esas noches. Era un miedo que iba más allá de la razón, un terror primitivo que me susurraba que estaba ante una fuerza que no conocía límites ni barreras entre la vida y la muerte. Ahora, cuando me preguntan sobre mis años de servicio, evito describir con detalle este episodio. Es algo muy personal y no deseo que me tomen por loco. Pero en ocasiones, al percibir silencios prolongados en la noche o al escuchar un crujido en algún pasillo oscuro, no puedo evitar recordar aquella risa sombría y ese rostro con el ojo colgante. Sé que hay cosas que escapan a nuestra comprensión científica y que a veces la muerte no significa el fin para ciertos espíritus llenos de ira y oscuridad. Siento que relatar estos hechos me ayuda a sacudir un poco la sombra que me dejó la anciana. Me marcó de un modo que hoy me lleva a ser más cauteloso. No me considero supersticioso, pero acepto que hay cosas que se escapan a nuestra lógica. Vi de cerca lo que puede ocurrir cuando el odio o la maldad anidan en alguien incluso después de fallecer. Ya no miro la oscuridad de la misma forma, y cuando me envuelven los olores de formol y cloro en las madrugadas de trabajo, recuerdo la noche en que la puerta de la cámara fría se abrió por sí sola. Tal vez nadie lo crea, tal vez piensen que fue fatiga o simple sugestión. Pero yo sé que esa anciana no era como los demás difuntos que han pasado por mis manos. Pude sentirlo en mi piel, en el aire, en ese instante en el que lo imposible se hizo realidad ante mis ojos. Y aunque con el tiempo el recuerdo se ha vuelto menos doloroso, no deja de ser una advertencia silenciosa de lo que puede suceder en las sombras donde ni la ciencia ni la razón bastan para explicar el horror que acecha. Hoy, he continuado mi vida en otra ciudad, en otra morgue mucho más moderna, con un equipo de última generación. Pero cada tanto,
al quedarme a solas en una sala de disección o al pasar frente a una de las puertas refrigeradas, me asalta la imagen de aquella noche. Casi siempre logro apartarla, pero en el fondo sé que ese momento cambió para siempre mi percepción de la muerte. Y también aprendí que, a veces, hay entes tan llenos de oscuridad que su rencor los ata a este mundo, persistiendo, acechando, esperando reír de nuevo, aunque la carne se haya reducido a cenizas. Jamás olvidaré esa risa sombría. Jamás olvidaré la sensación de terror que me invadió al entender que, a diferencia de la mayoría de los cadáveres, aquel en particular no descansaba en paz y quería asegurarse de que nosotros lo supiéramos. Sin reposo. Mi nombre es Adriana, soy médico forense desde hace ya varios años. Cuando comencé mi carrera, jamás imaginé que me enfrentaría a sucesos tan extraños en un entorno que muchos suponen carente de toda actividad sobrenatural. El lugar donde trabajo es una vieja instalación ubicada en las afueras de la ciudad. Tiene corredores largos y un tanto lúgubres, con un silencio tan profundo que te hace dudar de todo lo que creías saber. En la morgue, solo estamos el guardia de seguridad y yo durante el turno nocturno. Es un sitio solitario, con sus lámparas parpadeantes y sus habitaciones frías donde reposan los cuerpos. Allí, sin importar cuántos días lleve trabajando, mi percepción siempre está alerta a cualquier ruido extraño o sombra que se deslice por las paredes. Cada rincón del edificio conserva historias que preferiría no conocer, pero es imposible mantenerse al margen cuando el día a día transcurre entre cadáveres y la sensación latente de que hay algo más merodeando. A menudo, las muertes a las que asisto provienen de accidentes o sucesos violentos. He visto de todo, víctimas de incendios, personas que murieron en desgraciadas circunstancias, jóvenes cuyos cuerpos llegan por impactos de balas o atropellos inesperados. Con frecuencia me pregunto si los espíritus de aquellos que perdieron la vida de manera tan súbita deambulan por el lugar, sin ser conscientes de su final. Recuerdo que, una noche, me encontraba repasando los informes de autopsias anteriores. El frío de la sala era tan intenso que se metía en mis huesos a pesar de llevar una bata gruesa. Sentía un leve zumbido en los oídos, como si el silencio me susurrara algo incomprensible. El guardia de seguridad, Ramírez, siempre tan amable, hacía rondas por los pasillos y de vez en cuando asomaba la cabeza para preguntar si necesitaba algo. Yo me limitaba a responderle con un gesto o un murmullo apagado. Prefería concentrarme en mis tareas e ignorar la persistente sensación de que alguien, o algo, me observaba desde la penumbra. Pasada la medianoche, sonó el timbre de la entrada y Ramírez se acercó a ver de qué se trataba. Minutos después, entró con la camilla que traían los paramédicos. Se trataba del cuerpo de un joven que, según el informe, había perdido la vida en un accidente automovilístico. Tras completar los registros, los paramédicos se marcharon y yo me dispuse a realizar la autopsia. Es increíble cómo uno se acostumbra a la muerte cuando la ve a diario, pero no deja de afectarme, sobre todo cuando se trata de alguien tan joven. Noté que el chico tenía contusiones y fracturas múltiples, señales de un impacto brutal. Mientras revisaba cada herida, sentí una incómoda punzada en el pecho, como si en algún rincón de mi conciencia me suplicara no acostumbrarme a tanto dolor ajeno. Aun cuando me considero una persona de ciencia, no puedo negar que he vivido experiencias que me han dejado sin aliento. Hay ocasiones en las que, mientras coso la última incisión, percibo un susurro, un murmullo que no proviene de ninguna parte. Otras veces, escucho pasos en el pasillo cuando sé que Ramírez está en la puerta principal y no hay nadie más deambulando. Estos sucesos los tengo tan grabados en la memoria que me he acostumbrado a mirar por encima del hombro cada cierto tiempo, como si esperara sorprender a una presencia invisible. Aquella noche, tras terminar con el cuerpo del joven, salí de la sala y encontré a Ramírez en el pasillo. Se lo veía inquieto. Apenas me acerqué, me habló en voz baja, confesándome que había sentido un leve escalofrío mientras vigilaba y que le pareció ver un bulto oscuro deslizarse por una pared. No le respondí. Solo asentí con la cabeza, porque yo también había tenido esa misma sensación de que algo recorría los pasillos, pero preferí mantener la calma. Me convencí a mí misma de que el cansancio y las sombras producen muchas alucinaciones.
Intenté despejar mi mente y fui al baño para refrescarme el rostro. Mientras lo hacía, escuché pasos apresurados cerca de la puerta. Me sequé y salí a toda prisa, esperando que se tratara de algún nuevo ingreso o de la llegada de un familiar. Sin embargo, no vi a nadie. El pasillo estaba desierto, envuelto en una penumbra que lo hacía parecer más angosto de lo normal. Pensé en acercarme a la recepción para preguntarle a Ramírez si alguien había entrado, pero me distrajo un leve murmullo que, proveniente de la sala de autopsias, retumbó en mis oídos con un matiz casi lastimero. Regresé al cuarto para asegurarme de que todo estuviera en orden. La escena que encontré no tenía explicación lógica. El cadáver del joven yacía en el suelo, como si se hubiera levantado de la camilla y se hubiera desplomado. El impacto me paralizó. Me quedé atónita mirando la camilla vacía. Aquello era imposible, la camilla no tenía ruedas sueltas ni estaba inclinada de forma que el cuerpo pudiera haberse deslizado. La gravedad no justificaría semejante caída. Por inercia, me acerqué con cautela para cerciorarme de que nadie hubiera irrumpido en la sala. El ambiente estaba tan denso que me costaba respirar. Corrí por el pasillo para llamar a Ramírez. Cuando finalmente llegó, con los ojos abiertos de par en par, se quedó sin habla. Observó el cuerpo en el piso y luego me miró con una mezcla de sorpresa y terror. Ambos lo levantamos y lo colocamos de nuevo en la camilla. Pude percibir que Ramírez, a pesar de su naturaleza tranquila, temblaba mientras sostenía un brazo inerte del difunto. Sentí su desasosiego reflejarse en mí, una opresión que me torturaba el pecho. Mientras acomodábamos el cuerpo, noté un pequeño tatuaje en el antebrazo del muchacho, la imagen de un escorpión. Pensé en cuán efímera puede ser la vida de alguien que, tal vez unas horas atrás, caminaba riendo por la calle. Cuando terminamos, salimos del cuarto y, entonces, sucedió algo que hizo que mi sangre se helara. Ramírez me aseguró que un rato antes, mientras yo estaba ocupada en el baño, había llegado un joven pidiéndole indicaciones para encontrar el camino a su casa. Decía estar perdido y desorientado. Él le explicó por dónde podía salir y en qué dirección caminar para tomar un taxi. Luego aquel muchacho se marchó y Ramírez asumió que sería alguien extraviado que se había metido al edificio por error. Al pronunciar estas palabras, el guardia palideció y me confesó que el joven que vio era idéntico al que ahora se hallaba en la camilla. Me dijo que reconoció el mismo tatuaje en el brazo derecho. Incluso la ropa coincidía con la descripción que figuraba en el informe del accidente. Traté de mantener la compostura, pero sentí un escalofrío recorriendo mi espalda. Era absurdo pensar que el difunto hubiera caminado y hablado con el guardia apenas unos minutos después de su ingreso, pero Ramírez insistía en lo que había visto. Juro que me quedé sin palabras. Estaba tan conmocionada que lo único que pude articular fue un tenue ¿estás completamente seguro? Él asintió con nerviosismo, jurando que su memoria no lo traicionaba. El resto de la noche la pasé sentada en mi escritorio, incapaz de despegar la vista de los informes. Me invadió un sentimiento amargo de desasosiego. Empecé a pensar en los casos pasados y en las vivencias inexplicables que había experimentado a lo largo de mi carrera. Siempre había querido aferrarme a la ciencia, convencerme de que todo tenía una justificación racional. Sin embargo, en ese instante, recordé varios sucesos que no se ajustaban a ningún razonamiento lógico. Me pregunté si de verdad los espíritus de las personas que mueren trágicamente se resisten a aceptar su partida, deambulando por los pasillos y buscando a quien les brinde un poco de orientación. A la mañana siguiente, entregué un informe incompleto, sin mencionar lo ocurrido en la madrugada. Nadie hubiera creído la historia de un cuerpo cayendo de la camilla sin motivo, ni de un cadáver que, supuestamente, habló con el guardia de seguridad minutos después de ser ingresado. Sentí un gran peso en mi conciencia, pero preferí enterrar ese recuerdo entre los tantos expedientes que se acumulan en la morgue. Opté por creer que era parte de un fenómeno desconocido, algo que no podía explicar científicamente, pero que indudablemente había sucedido. Con el paso de los días, la pesadilla no me abandonó. El rostro del joven con su tatuaje se repetía en mi mente. Su mirada sin vida era tan perturbadora que me despertaba en las madrugadas, empapada en sudor frío.
Rememoraba la descripción de Ramírez y la seguridad con la que decía que ese muchacho le pidió ayuda, completamente desorientado, como si no supiera que estaba muerto. Cada vez que me tocaba hacer el turno nocturno, se me revolvían las entrañas. Me dominaba la idea de ver nuevamente esa silueta en el pasillo, o de volver a encontrar un cuerpo en el suelo sin explicación lógica. No fue la única experiencia que me estremeció en ese lugar, pero sí la que me dejó una huella más profunda. A partir de esa noche, comencé a sentir una conexión extraña con los cadáveres que llegaban en circunstancias violentas o repentinas. A veces, mientras inspeccionaba sus heridas, sentía su desesperación, su confusión en los últimos instantes de vida. Era como si un eco resonara en la sala, suplicando consuelo. En las esquinas del recinto, creía percibir movimientos fugaces que me seguían con una insistencia aterradora. Mis compañeros y familiares me pedían que descansara, que no me sobrecargara con tantos turnos nocturnos. Una parte de mí deseaba hacerles caso, huir de esa atmósfera opresiva, pero otra parte se sentía impulsada a permanecer, como si tuviera el deber de acompañar a esas almas que no encontraban reposo. Empecé a rezar mentalmente cada vez que un cuerpo nuevo ingresaba con señas de violencia extrema. No soy particularmente devota, pero necesitaba un refugio ante lo desconocido. Era mi manera de poner una barrera contra el terror que se había vuelto parte de mis días. A menudo, Ramírez y yo intercambiábamos miradas cómplices cuando algo inexplicable ocurría, un susurro que se filtraba en el silencio, un ruido que retumbaba en la soledad de los pasillos, o la breve visión de una figura etérea que asomaba en la puerta y desaparecía en un abrir y cerrar de ojos. Sin embargo, nunca volvíamos a hablar abiertamente de lo sucedido aquella noche con el cuerpo del joven. Parecía como si mencionar el tema fuera una invitación a repetirlo, a que esos sucesos volvieran a manifestarse de forma más intensa. Una madrugada, mientras revisaba unos expedientes, mi concentración se vio interrumpida por una escalofriante sensación de ser observada. Giré la cabeza y vi una sombra al otro lado de la ventana que separa mi oficina del pasillo. Mi corazón se aceleró. Sentí que se detenía el tiempo. La figura era borrosa, pero denotaba una presencia humana. Me incorporé de un salto, abrí la puerta y corrí hacia el pasillo, únicamente para encontrarme con el vacío. Miré a ambos lados, buscando algún indicio de que alguien hubiera estado allí, pero el silencio era asfixiante. El corredor permanecía inalterado, iluminado solo por la mortecina luz de los tubos fluorescentes. Volví a la oficina con un temblor en las manos, sintiendo que cada fibra de mi cuerpo me suplicaba escapar de ese lugar. No obstante, algo me hizo quedarme. Tal vez era un sentido retorcido de la responsabilidad hacia quienes ya no podían hablar, o tal vez el deseo de encontrar respuestas a las incógnitas que me atenazaban el alma. Me repetía que no podía huir de mi vocación, que debía cumplir con el deber profesional de esclarecer las causas de cada muerte. Pero dentro de mí, una voz me decía que estaba participando de algo más grande, que el umbral entre la vida y la muerte no se cerraba del todo cuando un cuerpo dejaba de respirar. Esa misma noche, mientras acomodaba materiales en la sala de autopsias, escuché que el teléfono de la morgue sonó. Era inusual a esas horas, así que corrí a atender. Me sorprendió el tono entrecortado de la voz al otro lado, como si proviniera de lejos, cargada de estática. No logré entender con claridad lo que decía, solo capté fragmentos, no puedo, el camino, perdí todo, y un sollozo ahogado. Se cortó de improviso, dejándome con una incertidumbre sofocante. Intenté devolver la llamada, pero la línea no registraba el número. Mi respiración se agitó al evocar la imagen de aquel joven que, según Ramírez, también había pedido ayuda para llegar a casa. Sentí náusea solo de imaginar que aquella llamada pudiera ser otra alma perdida, reclamando un consuelo que yo no sabía ofrecer. Con el correr de los días, lidié con más casos trágicos. Cada cuerpo que llegaba era una nueva congoja, un nuevo golpe de realidad que me recordaba lo frágil que somos ante el destino. Sin embargo, nada superaba la impresión de encontrar a aquel primer cadáver en el piso, sin razón aparente, y descubrir que su espíritu se había manifestado ante Ramírez. Esa imagen se encadenó en mi mente como una verdad incuestionable: los muertos no siempre se van.
Hay quienes ignoran su propia muerte y buscan en el lugar donde reposan sus restos alguna forma de recuperar su vida, aunque sea por unos instantes. A veces, un simple engaño de su conciencia, una negación final para no enfrentarse a la oscuridad. No sé si algún día me libraré de las memorias que conservo de aquella noche. Probablemente, cada vez que cierre los ojos, veré el cuerpo en el suelo, veré los ojos asustados del guardia y sentiré ese aire pesado que nos invadió. He aprendido que la ciencia no siempre nos otorga un resguardo frente a lo intangible y que, en el marco de la muerte, hay demasiados misterios que escapan a la razón humana. Sigo haciendo mi labor, sigo escuchando el silencio y vigilando las sombras que recorren los pasillos cuando creo que nadie me ve. Aunque diga que estoy acostumbrada a la muerte, el miedo persiste en mi interior. Es un pánico silencioso, contenido, que me hace temer cada paso que doy en la morgue cuando cae la noche. Sin embargo, sé que hay historias que deben ser contadas, y esta es una de ellas. Una historia que no puedo negar ni ocultar, porque las huellas del horror quedaron marcadas en mí desde ese momento. Quizá, con el tiempo, acepte que ciertas almas confusas siguen anhelando el calor de la vida, incluso después de haber cruzado el umbral final. Y ese anhelo, a veces, las lleva a recorrer pasillos fríos, esperando la ayuda de alguien que las escuche, que las oriente o que, al menos, no las olvide en medio de la desolación. Voces en la morgue. Mi nombre es Adrián Romero, y lo que voy a contar todavía me provoca escalofríos. Jamás imaginé que, al iniciar mis prácticas como asistente forense en el Hospital Municipal San Efraín, mi visión de la realidad cambiaría para siempre. Soy un hombre escéptico, o al menos lo era. Nunca creí en fantasmas, apariciones o sucesos paranormales, pero ahora no estoy tan seguro de nada. Ojalá pudiera decir que solo fue un mal sueño, un trastorno pasajero, pero lo que vi y oí en esas frías salas de autopsias ha dejado marcas en mi mente que no logro borrar, a pesar de todo el tiempo que ha pasado desde entonces. Cuando conseguí la plaza como interno en patología forense, estaba muy emocionado. Me habían advertido que las noches en el sótano del hospital eran largas y a veces inquietantes, pero pensé que la tensión se debía más a la naturaleza del trabajo con cuerpos sin vida que a algún misterio sobrenatural. Esa ingenuidad se fue desvaneciendo poco a poco. Recuerdo mi primera guardia, tuve que pasar toda la noche en el laboratorio, organizando expedientes de los fallecidos que llegarían al día siguiente para su revisión forense. No me inquietó en lo absoluto, porque yo veía a la muerte como parte natural del ciclo de la vida. Sin embargo, esa misma noche ocurrió el primer suceso que encendió mis alarmas. Mientras clasificaba documentos, escuché un rumor que provenía del pasillo que conectaba al cuarto frío. Era un sonido lejano, casi un lamento ahogado, tan sutil que me detuve para cerciorarme de que no fueran tuberías viejas o el chillido de alguna puerta mal ajustada. Creí escuchar mi nombre, lo cual me pareció absurdo. Me acerqué lentamente, con la luz de mi linterna, y cuando crucé la esquina me encontré con la enfermera Greta, quien había bajado por un frasco de formol. Me dijo que ella también había escuchado un quejido raro, pero me aseguró que era común en ese lugar. El hospital es viejo y las tuberías hacen ruidos extraños, me comentó sin darle importancia. Me tranquilicé, aunque la piel se me había erizado. Pensé que mis nervios estaban jugándome una mala pasada. Al día siguiente, el forense principal, el doctor Vázquez, me pidió que le ayudara a revisar y etiquetar los cuerpos que estaban en el cuarto frío. Era parte de mis responsabilidades verificar datos y preparar los cadáveres antes de la autopsia. El sótano, donde se ubicaba la morgue, era un lugar frío y húmedo. Algunas luces parpadeaban, y los pasillos eran tan estrechos que en ciertas zonas apenas podía ver lo que había delante de mí. Me acompañaba un compañero de prácticas, Joaquín, quien llevaba ya un mes allí. Mientras caminábamos por el pasillo, me dio una advertencia en voz baja: a veces se escuchan ruidos, pero no te asustes, es normal. Sigue con lo tuyo. Su actitud me hizo pensar que había visto algo más de lo que quería reconocer, pero no le di mayor importancia y continué con mi tarea. Abrí la gruesa puerta metálica del cuarto frío y sentí el golpe de aire helado que me envolvió. Con la lista en mano,
Conté los cuerpos uno a uno para asegurarme de que coincidieran con la bitácora. Todo parecía en orden, hasta que vi algo de reojo. Uno de los cadáveres, que estaba cubierto con una manta blanca, parecía haberse movido apenas unos centímetros, como si su cabeza se hubiera girado. Me detuve, con el corazón palpitándome violentamente. Me acerqué, tomé aire e intenté conservar la calma. Retiré la manta con cuidado y noté que la cabeza estaba ladeada, apuntando en mi dirección, cosa que no recordaba que estuviera así cuando entré. El cadáver era el de un hombre que supuestamente había fallecido 2 días antes por un accidente de tránsito. Fue tal la mezcla de horror y confusión que me quedé inmóvil unos segundos, intentando hallar una explicación lógica. Tal vez lo había visto mal al inicio, quizá alguien más lo había movido antes de mi llegada. Quise creer eso para no entrar en pánico. Tapé de nuevo el cuerpo y seguí con el recuento, aunque sentía un hormigueo desagradable en los brazos y la nuca. Traté de ignorar mi inquietud y me apresuré a terminar de verificar cada uno de los cuerpos. A mi alrededor solo reinaba el silencio, pero un silencio que pesaba tanto que parecía comprimirme el pecho. De pronto, un sonido me rompió los tímpanos, un lamento ronco, largo y desgarrador. Provenía claramente del interior del cuarto frío, a escasos metros de donde yo estaba. Me quedé paralizado. Mi instinto me gritaba que saliera corriendo, pero mi sentido del deber me obligó a voltear, buscando alguna explicación. No hubo nada que ver más que las siluetas inmóviles de los cadáveres cubiertos. Sin embargo, mis manos temblaban. Tan pronto como el lamento terminó, sentí un golpe de adrenalina que me empujó a salir del cuarto a toda prisa. Corrí por el pasillo y choqué con Joaquín, quien, alarmado por mi expresión, me preguntó qué sucedía. Sin poder articular palabras, solo lo miré. Él asintió en silencio y me dio un ligero golpecito en el hombro, como intentando tranquilizarme. Fue entonces cuando comprendí que él ya sabía que tarde o temprano vería algo imposible de explicar. Cuando nos reencontramos con el doctor Vázquez, no le dije nada. No quería que me tomara por loco o que pensara que no estaba capacitado para el puesto. Pero la mirada que me devolvió fue extraña, casi como si comprendiera a la perfección lo que me había pasado. Los días siguientes transcurrieron con relativa normalidad, aunque en mi interior me sentía como si estuviera esperando un nuevo acontecimiento perturbador. En varias ocasiones, mientras trabajaba con instrumental quirúrgico o preparaba los informes de la autopsia, escuchaba pasos en el pasillo cuando no había nadie. Una madrugada, el monitor donde se registraba la temperatura del cuarto frío empezó a parpadear, señalando leves variaciones de temperatura que iban y venían sin explicación. Ese mismo día, la doctora Sierra, otra forense con más experiencia, comentó que el sistema de refrigeración estaba fallando seguido, pero que los técnicos no encontraban ninguna avería real. Me dijo que era algo habitual en lugares antiguos, pero la forma en que me miró daba a entender que ella también había sentido esa atmósfera opresiva que inundaba la morgue de noche. Hubo una noche en la que me encontraba completamente solo, porque Joaquín se había enfermado y al doctor Vázquez lo habían llamado a urgencias. Estaba revisando un expediente en la sala contigua a la morgue cuando la luz del techo se apagó sin previo aviso. La bombilla había estado parpadeando antes y supuse que por fin se había fundido. Me quedé en la penumbra, intentando encontrar mi linterna, cuando un ruido seco resonó tras la puerta. Me armé de valor y la abrí, topándome con el pasillo sumergido en una oscuridad parcial. El silencio era tan profundo que hasta mis pasos producían un eco aterrador. Me sentía observado. Avancé con lentitud y noté algo inusual. La puerta del cuarto frío estaba abierta, dejando escapar una bocanada de aire helado que formaba una neblina sutil. Me acerqué con cautela y enfocaba la linterna hacia los refrigeradores donde se guardan los cuerpos. Algunos cajones estaban ligeramente abiertos, lo cual era extraño, porque siempre los dejábamos cerrados con llave. Sentí el pulso acelerarse y tuve que obligarme a razonar. Quizá alguien había revisado un cuerpo y olvidó cerrarlos, o tal vez una falla eléctrica los había desbloqueado. Me quedé allí, contemplando las sombras y deseando que mis teorías fueran ciertas, cuando escuché nuevamente aquel lamento masculino, tan desgarrador que se clavó en mis oídos. Esta vez lo distinguí con más claridad, sonaba como un sufrimiento prolongado, cargado de agonía.
Quise gritar, pero el nudo en mi garganta me lo impidió. En un acto desesperado, cerré la puerta de golpe y corrí de vuelta a la sala contigua. Cuando llegó el amanecer y el doctor Vázquez me preguntó si todo estaba en orden, no supe cómo explicarle lo que había sentido. Me limité a asentir, sumido en mis pensamientos. El agotamiento mental me estaba consumiendo y apenas pude dormir unas horas antes de volver a la rutina. Con cada noche que pasaba, mi miedo se hacía más profundo. Empecé a tener pesadillas recurrentes, me veía en la morgue, rodeado de cadáveres que no se quedaban quietos. Sus ojos se abrían de golpe y me miraban fijamente, sus labios se movían emitiendo un lamento interminable. Despertaba empapado en sudor, con el corazón palpitando y el cerebro envuelto en un caos total. Pasaron las semanas y mi temor se mezclaba con la curiosidad. Me cuestionaba si quizá hubiera una explicación científica para esos fenómenos. A veces los músculos de un cadáver pueden contraerse y mover ligeramente las extremidades, y los ruidos podrían ser producto de tuberías, aire o sistemas de refrigeración, pero nada justificaba los lamentos. Además, los cuerpos que aparentemente se movían parecían tener cierta intención. Era casi como si se giraran para mirarme, y esa idea me helaba la sangre. Traté de comentárselo con sutileza a Joaquín, pero él prefirió esquivar el tema con un simple encogimiento de hombros. Así son las noches aquí, Adrián. Acostúmbrate, fue todo lo que dijo. Esa reacción me hizo sentir aún más inquietud, porque daba la impresión de que prefería callar algo que ya había vivido en carne propia. Recuerdo que, en una de las últimas noches de mi servicio, tuve que quedarme hasta muy tarde revisando registros de autopsias inconclusas. El doctor Vázquez se fue temprano y la doctora Sierra también. En el hospital solo quedaba el personal esencial. Me encontraba encerrado en la oficina del forense, corrigiendo informes. Afuera, el viento aullaba contra las ventanas y la luz de los fluorescentes temblaba. De pronto, la puerta se abrió con un quejido y sentí una corriente helada atravesar la sala. Miré y no vi a nadie. De repente, la computadora se apagó, dejándome a oscuras. Tomé mi linterna y avancé hasta el pasillo, que parecía un abismo infinito y silencioso. Atravesé el corredor con el corazón latiéndome en las sienes y, al llegar a la morgue, la puerta estaba entreabierta como aquella vez. Empujé con cautela y me topé con el interior sumido en una penumbra casi total. Sin embargo, lo primero que noté fue un cuerpo que no estaba en su lugar. Estaba recostado sobre una camilla, destapado, con la cabeza inclinada hacia la puerta, como si me estuviera esperando. Di un paso atrás, aguantando el aliento, y sentí que una mano helada me sujetaba del brazo. Grité y me giré, sin ver a nadie realmente. El grito se ahogó en mi garganta, y me quedé paralizado. El lamento surgió otra vez, más fuerte que nunca, inundando la habitación con un eco siniestro que me penetró los huesos. Desesperado, solté la linterna y eché a correr. Me dolían las piernas, pero no me detuve hasta llegar a la salida de emergencia que conectaba con el patio trasero. Necesitaba escapar de ese lugar maldito. La puerta estaba trancada y tuve que forcejear para abrirla. Cuando al fin lo logré, me sentí a salvo por unos instantes, aunque el aire frío de la madrugada me recordó que seguía dentro de los límites del hospital. No regresé al sótano hasta que llegó la luz del día. Todavía tenía la responsabilidad de completar mi servicio, pero empecé a vivir las horas como si fuera un autómata, con la mente invadida por el terror que experimentaba cada noche. Con el pasar de los meses, acumulé más historias extrañas, sombras que se deslizaban por el pasillo cuando nadie estaba cerca, susurros que pronunciaban mi nombre y el de mis compañeros, expedientes que aparecían y desaparecían sin explicación y, sobre todo, esa sensación persistente de ser observado por algo que no comprendía. Incluso llegué a cuestionar mi cordura, pero, al hablar con otros internos en secreto, descubrí que cada uno tenía anécdotas semejantes. Algunos habían visto cómo se encendía la luz del cuarto frío sin razón aparente, otros escucharon golpes en las paredes y uno confesó haber visto un cadáver parpadear. Nadie se atrevía a discutirlo abiertamente por miedo a ser tildado de loco o incompetente. La peor parte de todo fue el insomnio que me torturó aún después de terminar mi servicio.
Cada vez que cerraba los ojos, aparecía aquella imagen, el cuerpo moviéndose levemente bajo la manta, la cabeza girándose hacia mí, los lamentos retumbando en mis oídos. No pude librarme de esas pesadillas hasta mucho tiempo después de haber abandonado el hospital. Aún hoy, cuando recuerdo mi paso por el sótano del San Efraín, siento un escalofrío subirme por la espalda. A veces me pregunto si será posible que, en ese lúgubre espacio donde se guarda lo que queda de la vida, se concentren los últimos suspiros de los difuntos, sus culpas o sus secretos. Quizá no tenemos forma de entender las energías que se mueven en torno a la muerte. Hace poco supe, por un antiguo compañero, que el hospital sigue operando con normalidad y que aún hay reportes de sucesos extraños durante el turno de la noche. Al parecer, la oscuridad del sótano sigue albergando esas presencias que claman por algo que ya nadie puede darles. Tal vez sea su manera de demostrar que la muerte no es siempre el final, o tal vez solo sean ecos atrapados entre paredes frías, resonando en el silencio. No sé qué explicación darle a todo lo que viví. Solo sé que, desde entonces, la sola idea de entrar a una morgue de noche, con su gélido aire y sus sombras inquietantes, me paraliza. Lo que viví allí fue tan real que todavía, a pesar de haberme distanciado y de haber tratado de racionalizarlo, mis manos tiemblan cuando evoco la imagen de aquellos cadáveres que parecían advertirme que la muerte guarda secretos mucho más oscuros de lo que jamás podría imaginar. Por eso, cuento mi historia con la esperanza de que alguien entienda que, en ese reino de silencio y frialdad, a veces ocurren cosas que rompen toda lógica y que persiguen incluso en los sueños, convirtiendo el descanso en un recuerdo distante. Jamás volveré a dudar de lo sobrenatural, porque hay lugares donde el límite entre la vida y la muerte se torna difuso, y uno queda atrapado entre susurros y lamentos que jamás encontrarán reposo. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.